Eh, Me corresponde a mí presentar entonces a nuestra primera conferencista de esta tarde, que en realidad yo diría que no necesita presentación, porque ella ha sido presentada en varias ocasiones y de forma mucho más documentada y más fundamentada y más extensa que lo que podría ser yo en este momento. Ella es Susan Buchan. eh, Ella podría decir yo, que es británica, una nacionalidad de navegantes, de hombres de mar, y ella entonces es una mujer de mar y de islas, y así fue como luego de completar su grado de máster en la británica, muy británica, University de St. Andrews, en las Islas Británicas, por supuesto, quiso navegar hasta islas y mares exóticos, llegando de esta forma hasta el archipiélago de Chiloé y las Huaytecas, acá en este lejano Pacífico Sur. Derroteros parecidos a los de Susan fue el que surcaron algunos connotados compatriotas de Susan en siglos pasados, cuando llegaron a estas costas con fines libertarios o de conquista y en pos de históricos combates y legendarias glorias navales. Pero los objetivos de Susan como navegante han sido bastante distintos a la de aquellos predecesores, porque ella surca mares y mares en pos de conocimiento biológico. Y así fue como hizo su tesis de doctorado en oceanografía en la Universidad de Concepción, y sus aportes a la comunicación de ballenas azules y otros cetáceos son ahora de gran significación y público y muy difundido conocimiento en nuestro medio y en el extranjero también. Así que de esta manera le damos la bienvenida una vez más, porque Susan ha estado con nosotros en otras sesiones, poniéndonos en contacto con su conocimiento, con su experiencia. Una bienvenida entonces a estos mares de comunicación digital y telemática de este Chile bioacústico. Muchas gracias, Susan, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que si bien me han presentado antes, pero nunca tan bonito y tan elocuente como eso, así que muchísimas gracias. Y bueno, gracias por organizar esta instancia, y es un gusto realmente estar con ustedes de nuevo con este grupo de bioacústicos de tierra, de mar, así que bueno, voy a partir con la presentación. Y entonces le voy a hablar del monitoreo acústico de ballenas en la costa chilena y el Pacífico Sur Oriental. Y antes de partir también agradecer, bueno, a las instituciones que me han apoyado en este viaje, digamos. La Universidad de Concepción, el Copa Sur Austral, el Centro SEASA, Woods Hole Oceanographic y la ONG WWF, y todos los colegas y estudiantes también, que son fundamentales para este tipo de trabajo de equipo. Voy a partir hablando un poco del sonido en el mar, porque es diferente, bastante diferente al ámbito terrestre, ¿no? El océano realmente es un medio acústico por excelencia. Es un ambiente oscuro, está muy limitado por luz, y por ser un medio mucho más denso que el aire, la velocidad del sonido es 4,5 veces más rápido en el océano que en el aire. Y eso hace que el océano tiene propiedades de propagación muy diferentes que el aire. Particularmente las frecuencias bajas, los sonidos graves, se propagan particularmente lejos en el océano. Esto es una foto de una ballena azul a más o menos 20 metros de profundidad en el norte de Chile, y uno ve que, claro, es muy oscuro. Estos animales, sobre todo en la costa chilena, que son aguas tan nutritivas y tan, por ende, turbias,
se están moviendo en un ambiente muy oscuro, pero un ambiente acústico. Entonces en los cetáceos vemos que el sonido es extremadamente importante tanto para los odontocetos, las ballenas con dientes, y los misticetos, las ballenas con barbas. Los dos ocupan el sonido un poco de manera diferente, pero en los cetáceos la cultura y los grupos sociales son muy importantes, y el sonido entonces es especial, o sea, es esencial justamente para todos los procesos y las etapas de los ciclos de vida de los cetáceos: la alimentación, la reproducción, la sociabilización, la lactancia, la crianza. Y aquí podemos ver un grupo de ballenas pilotos de las Islas Canarias, que ocupan la acústica también para mantener la cohesión de estos grupos, que realmente son su primera defensa en el ámbito marino, que están desprotegidos finalmente, ¿no? Entonces el sonido es muy importante para estos animales. Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Estos son cachalotes. Aquí podemos escuchar los típicos clics que hacen los cachalotes durante interacciones sociales. Entonces, espero que se puede escuchar. Perdón, que justo me calza el dejar de compartir con este botón. Entonces, como una especie como de castañeta entre los cachalotes, son los codas de los cachalotes. Estos son algunos silbidos de nariz de botella, que son señales de mucho más alta frecuencia, grabadas en la región de Aysén. Y estos animales, además, se ha mostrado que en esta especie hay silbidos que son específicos para individuos, o sea, que estos silbidos también contienen los nombres individuales de los delfines nariz de botella. Acá una ballena jorobada, que un poco es como el clásico de las vocalizaciones de ballenas. Y por último, Merregalona, la ballena azul chilena, y vamos a hablar bastante de ellas hoy día. Van a escuchar ahora como unos pulsos bajos que pareciera que fuera un motor de barco, pero no lo es. Son los pulsos de baja frecuencia de una ballena azul en la costa de Chile, en la región de Aysén. Bueno, nosotros escuchamos todos estos sonidos usando hidrófonos. Este es un ejemplo, un hidrófono muy simple, de muy bajo costo, que uno puede ocupar desde una embarcación con una pequeña grabadora. Luego también uno puede amarrar un hidrófono a una boya, dejarlo a la deriva. Hay también sistemas de hidrófono remolcados, ¿no? Esto se ocupa mucho en las prospecciones sísmicas. Luego, todos tipos de lo que más hemos hecho en Chile, todos tipos de
de hidrófonos anclados, que anclamos en el fondo marino, y eso nos da, y estos equipos tienen autonomías de varios meses muchas veces, entonces nos permite cubrir tiempos mucho más largos que, por ejemplo, una boya a la deriva o el uso de una embarcación. Y finalmente está la gama de estos instrumentos oceanográficos que uno puede poner hidrófonos sobre ellos y que tienen también esta capacidad de transmisión en tiempo real, lo que particularmente es importante para las tomas de decisiones. Vamos a hablar un poco de eso al final. Así que esto, de manera general, los métodos que ocupamos. Y los análisis, bueno, el gran desafío de los análisis que hacemos, a contrario de a lo mejor estudios en ranas o lagartijas o de otras especies donde uno puede observar la especie y grabar su sonido, nosotros no vemos las ballenas, instalamos estos equipos sobre meses y meses y no tenemos una confirmación visual de los animales. Acá, entonces, el gran desafío justamente en todos estos meses y meses y años y años y años de registro, identificar cuáles son las señales que pertenecen a qué especie. Mucho de eso se basa en que alguna vez, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de mi trabajo de doctorado, fuimos y grabamos las ballenas azules teniendo contacto visual. Entonces, alguna vez, en muchos casos, se confirma la especie a través de unos registros presenciales, digamos, limitados, y luego en estos registros de más largo plazo desarrollamos detectores para la detección y clasificación lo más automáticamente y sin supervisión humana posible, pero por supuesto no es posible hacerlo 100% sin supervisión humana. Y entonces el desafío, por ejemplo, de los detectores que tenemos, esto es solo un ejemplo, pero tenemos 3 especies de ballenas acá, y señales que son bastante parecidas, que muchos computadores, muchos algoritmos se podrían equivocar. Entonces, eso es igual, es un desafío. En el panel de arriba tenemos decals de ballenas azules, abajo a la izquierda ballenas 6 y abajo a la derecha, estos dos sonidos a la derecha, ballena fin. Entonces, nuestro desafío es siempre hacer una detección y una clasificación adecuada. Para eso ocupamos una serie de distintos detectores, pitch tracking, cross correlation, siempre con una componente de revisión manual también por analista. Esto es un ejemplo, por ejemplo, un detector de ballena fin, que detecta bastante bien, pero claro, se equivocas acá en detectar un ruido. Entonces lo que hacemos en estos registros es que pasamos los detectores y lo que queremos llegar finalmente con los estudios esos de largo plazo es obtener una serie de tiempos de detecciones que, por ejemplo, acá podemos ver casi 1 año de detecciones de ballenas azules en el Golfo Corcovado, y así podemos monitorear en tiempo y en espacio la presencia de estos animales. Entonces, un poco esto resume lo que hemos estado trabajando, bueno, desde el 2007, en el Pacífico Suroriental. Los puntos rojos entonces son donde tenemos equipos instalados que mantenemos nosotros o colaboramos con otros grupos que nos proporcionan los datos para determinar la presencia de ballenas. Este círculo rojo es Isla de Pascua, íbamos a poner un hidrófono en mayo de este año, pero por los motivos que todos sabemos no fue posible, entonces esperamos que eso va a ser el próximo punto el año que viene.
Y acá hay muchos logos también simplemente para mostrar de que son estudios que requieren de mucha colaboración y integrar muchos investigadores de distintas áreas, distintas fuentes de financiamiento. Entonces quiero hablar acá de estas dos especies principalmente, los dos que producen los sonidos biológicos más poderosos del planeta y de las frecuencias más graves que hay también, alrededor de 20 Hz. La ballena fin a mano izquierda suele vocalizar alrededor de 17 y la ballena azul alrededor de 23, 25, 27, depende un poco de qué dialecto. La ballena fin es bastante poca estudiada. Queremos cambiar eso. Y hay colegas en Chile que también están en eso de estudiar esa especie por ser la segunda más grande del planeta, al lado de la ballena azul. Ha sido un poco descuidada, diría yo. En esta especie los machos producen estos cantos regulares y los machos y las hembras al parecer hacen otro tipo de vocalización mucho más variable. Al parecer también tiene algunas épocas del año donde son mucho menos activos acústicamente. Y realmente no sabemos si existen diferencias entre regiones en los cantos de la ballena fin. Sabemos realmente muy poco sobre su actividad acústica. La ballena azul, la especie más grande del planeta, de la historia del planeta, es bastante bien estudiada en Chile. Los machos, igual que la ballena fin, producen estos cantos regulares que vamos a ver. Es una especie bien vocal, sobre todo el año. Entonces, vamos de ejemplo, en el norte de Chile, donde tenemos visualmente mucha ballena fin, decenas de ballenas fin, acústicamente y a lo mejor uno o dos ballenas azules que pasan de repente. En los registros del hidrófono pareciera que fuera al revés, porque la ballena azul es mucho más vocal y la ballena fin es más bien calladita. Entonces siempre en estos estudios es importante donde uno puede tener observaciones visuales. La ballena azul presenta estos dialectos regionales como el dialecto chileno que vamos a conversar ahora un poco, y eso nos ha permitido monitorear justamente, específicamente la población chilena de la ballena azul. Entonces estos son algunos espectros de series de cantos de fin y de azul, fuera de Juan Fernández, justamente, esos datos vienen de ahí. Y entonces vemos estos pulsos muy regulares de la ballena fin y una secuencia un poquito más compleja en el caso del azul. Para hablar un poco del canto chileno de la ballena azul, bueno, yo partí con eso, como mencionó el profesor Pena, en las Guaytecas, en el archipiélago de las Guaytecas y el Golfo Corcovado, en el año 2007, grabando junto a una ONG, el Centro Ballena Azul, que tiene sedes en la Universidad Austral, a las ballenas azules del Golfo Corcovado. Y entonces nos dimos cuenta que grabamos mucho este canto arriba, ¿no? Y el canto de la ballena azul es finalmente esta frase compuesta de estos cuatro unidades que se repite sobre horas y horas y horas. Las ballenas fin y la ballena azul son bien pocos variables en los tipos de sonidos que hacen. Ahora, comparando con registro de Antártica, por ejemplo, esto es el típico canto de los machos de la ballena azul en Antártica. Y entonces sobre 4 veranos colectamos un montón de datos de estos cantos de ballena azul de Patagonia. Nos dimos cuenta que no tenían nada que ver con Antártica ni con otros cantos que se habían registrado en el mundo, menos
un paper de mi colaboradora Kate Stafford del 99, donde ella describe unos cantos de ballena azul como relativamente cerca de Galápagos, pero en el Pacífico tropical oriental. Entonces, los cantos que nosotros registramos en Patagonia sobre estos 4 veranos, los comparamos con una grabación del 71 y las grabaciones de Kate del Pacífico tropical, y nos dimos cuenta que había un match, sobre todo en el caso de esta frase, que es la mayoría de las frases que producen las ballenas azules en la Patagonia. Eso no había sido descrito anteriormente para las zonas, pero sí en el Pacífico tropical. Entonces, a través de la comparación de estos cantos, establecimos lo que llamamos un nexo acústico, ¿no? Y eso fue una parte más del puzzle de dónde iban las ballenas azules chilenas, cuál era su rango de hogar, porque en ese momento no sabíamos si eran simplemente ballenas azul antárticas que iban de paso entre Antártica y el trópico. Y entonces aquí nos dimos cuenta que, claro, tenían un dialecto único y que ese dialecto único se registraba solamente en estas partes del Pacífico Sur Oriental. Luego hemos ido también confirmando otros puntos donde escuchamos este canto, como en el norte de Chile, en Caleta Chañaral. Bueno, y entonces estas son las publicaciones justamente sobre el dialecto de las ballenas azules chilenas, el nexo acústico, y estamos en este momento entonces actualizando este mapa, que es la distribución mundial de los distintos dialectos regionales de ballenas azules. Entonces, una vez que pudimos conseguir fondos para instalar equipos de manera permanente y monitoreamos esta frase de dialecto de ballenas azul chilena, podemos monitorear justamente la población y ver su estacionalidad, su presencia acústica en el lugar. Y así entender entonces en qué época está en Patagonia, cuándo se va, y eso en conjunto con genética, fotoidentificación, telemetría satelital, mucho de lo que se ha hecho por el Centro Ballena Azul en Valdivia. Empezamos a armar este puzzle de estas ballenas azules que tienen como destino final la Patagonia, como zonas de alimentación en verano, y luego se van al norte y fuera de la costa en invierno, cerca de Galápagos y este mar abierto en el Pacífico tropical, ¿no? Entonces, cuando pudimos también, que le decía, instalar un hidrófono en Caleta Chañaral de Aceituno, registramos también el canto de la ballena azul chilena. Esto acaba de ser aceptado para publicación. Entonces estamos armando como este puzzle de puntos donde escuchamos el dialecto chileno. Me quiero detener un poco sobre este otro sitio que es Juan Fernández, porque encuentro bien interesante que hemos podido trabajar con esos datos y además nos acaban de aceptar la publicación, entonces hace 2 días, entonces aprovecho presentarlo. Esto ya son hidrófonos que nosotros nos tenemos que mantener, son partes de una red internacional para fiscalizar pruebas de armas nucleares que son ilegales, y para fiscalizar eso se ha puesto en el océano globalmente estas estaciones hidroacústicas. Hay alrededor de 9, una cosa así, y una justamente está en Juan Fernández. Consiste en 2 nodos de 3 hidrófonos, uno al norte y uno al sur de la isla, y un sistema cableado que luego todo se envía en tiempo real a Austria, donde fiscalizan para las explosiones nucleares. Nosotros
a través de un convenio con esta organización, nos pasan los datos y podemos correr nuestros detectores para examinar la presencia de ballenas. Entonces, lo que hicimos es justamente preguntarnos, bueno, ¿cuál es la estacionalidad de estos animales, de los distintos grupos acústicos de ballenas azules y de otras especies fuera de Juan Fernández? Es un punto realmente clave que no ha sido estudiado antes. Este es un gráfico que muestra entonces números de semanas por mes donde se detecta presencias acústicas, promediados sobre 6 años de datos. Y entonces vemos una tendencia estacional en la ballena azul antártica, donde su presencia aumenta en invierno austral. Para la ballena azul chilena, realmente vemos que la escuchamos todo el año sin gran variación, y eso entonces nos da otras cosas que pensar al momento de lo que le describí hace poco, esta migración entre Patagonia, migración estacional entre Patagonia y el trópico. Aquí estamos en Juan Fernández escuchándola sobre todo el año. Entonces eso es muy interesante y sugiere que probablemente algunas ballenas azules de esta población podría realizar como una migración parcial. Posiblemente la gran mayoría de la población migra a Patagonia y una parte se quedaría en mar abierto y aguas más cerca del trópico y más fuera de la costa. Entonces, escuchamos también ballena minke en esos datos. También hay una leve tendencia estacional donde vemos más cantos en invierno de la ballena minke. La ballena fin también aumenta en invierno estas presencias acústicas. Y para la ballena fin, particularmente como una especie que nos queremos enfocar un poco en ella, ocupamos otros métodos de detección y entonces estas barras ya son números de estos cantos, ¿no? Detecciones de estos cantos. O sea que no estamos hablando en este caso solo de presencia-ausencia durante el mes, sino que acá son conteos de detecciones durante los 6 meses del estudio y vemos muy claramente todos los años este vaivén de la ballena fin, donde su presencia aumenta en invierno. Esperamos tener más información con el uso de diapositivos de marca acústica de hidrófono que se pueden colocar sobre la ballena, sobre el comportamiento acústico de esa especie. No va a ser de que esta tendencia simplemente está hablando de un cambio en su comportamiento, que está cantando más en ciertas épocas del año. Entonces, eso es algo que en este momento no tenemos cómo saberlo, pero los tenemos que ver. Entonces, estos son los, bueno, el paper de abajo, justamente el que salió ahora. Y bueno, y esos de otros sobre la ballena fin particularmente. Entonces, con eso un poco la idea es ir armando como estos mapas, ¿no? Donde podemos ver distintos puntos del mapa donde hay presencia sobre todo el año, presencia en invierno, presencia en verano, etcétera, para inferir en fondo la distribución estacional, los rangos de hogar de estas especies. Estos rangos de hogar, la residencia estacional y las rutas migratorias van a alimentar en el fondo estrategias nacionales e internacionales para el manejo y de la conservación de estas especies que fueron, la ballena fin particularmente fue el misticito más cazado en Chile,
y luego las ballenas azules. Los dos siguen teniendo una categoría de vulnerable y en peligro de extinción. Entonces, después de muchos siglos de caza, ¿no?, comercial, y entonces todos los trabajos que hacemos van apuntando a mejorar la información que tenemos sobre estos animales para mejorar su conservación. Esto es un pequeño paréntesis, pero es un proyecto que se centra también en los datos de Juan Fernández, un Fondesit de iniciación que me otorgué el año pasado, justamente para aplicar Machine Learning a la detección y clasificación de todas estas señales de baja frecuencia, ballenas, terremotos, barcos, con estos datos de Juan Fernández. Y es un paper que ya publicamos para la parte de ballenas y vamos avanzando con las otras señales. Y esto es un proyecto con la Universidad de Chile. Otras cosas que hemos estado desarrollando, parte de estas tecnologías novedosas en tiempo real que le mencioné. Esto es un glider, una plataforma oceanográfica que se ocupa para prospecciones de salinidad, temperatura, un equipo autónomo estándar en oceanografía. Y mi colega de Woods Hole Oceanographic Institution en Estados Unidos, entonces han desarrollado este hidrófono, ¿no?, que lo pueden ver en la punta del glider, en la nariz del glider. Eso se instala entonces el hidrófono o en la nariz o a veces viene incorporado ya en el glider. Y este glider en el fondo lo tiramos al agua y vas planeando, va cambiando su buoyantez, sube y baja, y vas prospeccionando áreas en donde nosotros no podemos llegar, porque sobre todo en Patagonia las condiciones climáticas son muy, muy malas. Disculpen. Y entonces eso es lo que hemos hecho con la Universidad de Concepción, un par de veranos de hacer estas prospecciones acústicas de ballenas azules, sei, jorobá, y toda esta data entonces cuando el glider sube a la superficie, mandas las detecciones en forma de pitch track al sistema de satélite y a un servidor en Woods Hole. Y luego estos pitch tracks se validan por un analista, que es el analista de Woods Hole, y en el caso de las prospecciones en Chile lo hacía yo. Entonces vamos validando las detecciones y luego toda esta información se hace pública en una página web o a través de correos que pueden llegar directamente en qué fecha estaba el glider cuando escuchó una ballena azul, una ballena fin, una ballena sei. Entonces, eso en Estados Unidos es una tecnología que permite ya monitorear en tiempo real la presencia acústica de estos animales para la toma de decisiones. Eso es importante justamente tomar decisiones respecto a la presencia de ballenas por el tema del ruido antropogénico. Sabemos que el ruido antropogénico reduce el espacio de comunicación de los animales, cambia la distribución de los animales, puede producir daños auditivos temporarios o permanentes, aumenta el nivel de estrés en los animales y en los casos más severos, por ejemplo, los casos de uso de sonar militar, puedes matar a los animales. El tráfico marítimo también, entonces no solo tienen estos efectos que mencioné anteriormente, pero también colisionan muchas ballenas. Estos animales no son capaces de esquivar a estos barcos grandes que viajan a 25, 35 nudos. Y entonces esto es una foto de una ballena sei que llega a Puerto Montt montada en la proa de una ballena. Sabemos que es un problema a nivel mundial y sabemos también que es un problema muy difícil de cuantificar, pero que está pasando en Chile.
Si vemos las zonas del Golfo Corcovado, donde están las ballenas azules, la ballena azul es chilena, vemos todo este tráfico, ¿no? Esta densidad de tráfico entre Puerto Montt y los canales. Y este es un trabajo de los colegas del Centro Ballena Azul, donde en rojo vemos los lugares de preferencias de ballenas azules, y en azul está la densidad del tráfico marítimo. Entonces realmente en esa zona el tráfico se solapa con la distribución de ballenas azules. Esto es uno de los espectrogramas, por ejemplo, del hidrófono que tenemos en Melinka. Vemos esta frase del canto de las ballenas azules, ¿no? Estas rayitas verticales, ¿cierto? Y luego esta gran mancha, ¿no? Esta U, es el paso de una embarcación. Entonces realmente aquí tenemos un enmascaramiento, ¿no? Donde se solapan la frecuencia de ambas cosas. Este es un trabajo que hicimos con Matías Muñoz, que muchos lo deben conocer, donde Matías detectó eventos de paso de tráfico de embarcaciones en el Golfo Corcovado. Entonces, solo en un punto, claro, estamos viendo es que hay fechas en que pasan 2 embarcaciones al día casi, y entonces estos animales están sujetos a estos niveles de ruido. En Estados Unidos, donde el estudio está más avanzado, este paper estima que la ballena franca fuera del puerto de Boston tiene un espacio de comunicación reducido al 70%. Entonces, esto es un poco el próximo paso de lo que vamos a hacer en Chile, de hacer una estimación de reducción de espacio de comunicación. Lo que podemos hacer contra eso es justamente tomar la tecnología que habíamos ocupado en el glider y ponerlo sobre una boya. Y entonces estamos en un proyecto con WWF para justamente hacer esto. Una boya permanente en tiempo real, en donde luego esto se comunica a los capitanes de las embarcaciones para que reduzcan la velocidad, lo cual también reduce el ruido, o evitan ciertas áreas en momentos críticos del año. A nivel mundial, la preocupación del ruido submarino aumenta cada vez más, y entonces realmente con los sistemas de alerta en tiempo real y una buena planificación de rutas, podemos llegar a cierta restricción de velocidad, unos cambios de ruta para evitar ciertas áreas de hábitat crítico, y a veces esos cambios son algunos kilómetros. No estoy diciendo que las embarcaciones deberían pasar por, no sé, otros continentes. Son a veces cosas fáciles de hacer, y sobre todo cuidar áreas de hábitat crítico o ciertas épocas del año. Lo muy positivo es que en Chile se acaba de formar un comité operativo, tanto yo como Iván, estamos en ese comité que integra a varias instituciones que trabajan en estas áreas, donde vamos analizando cómo enfrentar este tema del ruido submarino. Así que le doy dar las gracias al Ministerio de Medio Ambiente por haber tomado ese paso. Y eso es todo. Yo sé que me alargué un poco, pero habrá unos 15 minutitos para preguntas. Gracias. Perfecto. Gracias, Susana. Vamos a dar espacio entonces para preguntas. Felipe, ¿estará por ahí? ¿Te habrán llegado preguntas? No han llegado por el chat. Bien. Entonces podemos dar espacio para preguntas del público.
Bueno, por mientras yo tengo una pregunta. Los sonidos de las embarcaciones, ¿cierto? Eso se parece mucho a las que uno escucha, pero afuera. Debajo del agua suenan parecido también. En el fondo, como para diferenciar, ¿cierto? Las ballenas azules de las embarcaciones. Es muy difícil esa diferenciación. No, es bastante fácil, o sea, en el espectro es muy fácil, ¿cierto? Porque estos sonidos biológicos acá abajo son de ballenas azules, tienen un patrón, y esta es la típica señal del paso de una embarcación. Entonces lo podemos identificar tanto en la forma de ondas como en el espectro. Y sí, suena muy parecido a un motor eh, en el aire. Lo que sí yo siempre había notado cuando estaba haciendo estas grabaciones como más manuales, como escuchando con un hidrófono en el agua, es que muchas veces yo escucho primero el motor de la embarcación y luego veo la embarcación. Eso para darte un poco una, eh, una sensación, ¿no? de cómo se está propagando esto. Que Claro, la uno lo velocidad y... escuchas antes de que se ve y luego en el horizonte se ve aparecer la embarcación. Entonces, Súper, gracias. Alexis Dañino tiene una Aló, consulta. Alexis, hola. aló, hola, ¿cómo estás? hola. Es una curiosidad que tengo con las ballenas y los delfines, es cómo manifiestan el estrés estos animales, porque supongo que ese ruido de las embarcaciones deben ser muy estresantes. Yo conozco mala experiencia de mamíferos terrestres, de cómo responderían a un estrés como el de este tipo de sonido de embarcaciones. Entonces, me gustaría saber eso. Sí, es una súper pregunta y la verdad es que tenemos limitaciones logísticas con la ballena, como son probablemente los únicos animales que no podemos tener y nunca hemos tenido en un acuario o una situación de laboratorio. Realmente darte una respuesta certera eh, es difícil sin tener este ambiente como más controlado por motivo ético, logístico, etcétera. Lo único que se ha hecho y que realmente han sido como, y de hecho el único trabajo que yo cito y que se cita, fue, ahora después en delfines hay ciertos comportamientos como agresivos que se pueden observar, pero en ballenas, cuando pasó los ataques en Nueva York del 11 de septiembre, estaban haciendo un monitoreo de niveles de cortisol en la ballena franca fuera de los puertos de Nueva York y de Boston. Y entonces estaban en curso de esta investigación, cierran todos los puertos después del 11 de septiembre y todo el tráfico se para. Y la curva de cortisol baja drásticamente después del 11 de septiembre. Y eso realmente ha sido como de las evidencias más concretas que tenemos sobre eso, pero es cierto que nos falta absolutamente el cuerpo, ¿no? de evidencia, la cantidad de evidencias que hay para animales terrestres que son más observables y desde luego más manipulables, ¿cierto? También. Sí, solamente para aportar un poco a la discusión, en los mamíferos terrestres cuando aumentan los niveles de cortisol, eh, cambia la contracción de la musculatura lisa que controla el aparato de la fonación. Entonces, los mismos cambios de niveles de cortisol se observan con cambios en patrones de vocalizaciones ultrasónicas. No sé si eso en mamíferos acuáticos, cuando aumentan los niveles de cortisol, cambian los niveles de vocalizaciones de estos animales. No lo sé, no lo sé. Eso me imagino que se habrás determinado
situaciones de laboratorio, ¿cierto? Ujú. Entonces, habrá que ver para las pocas especies de cetáceos que pueden estar en un acuario, si se ha hecho ese tipo de trabajo. Yo sé que en ballena imposible, pero sería súper interesante ver si se ha hecho en delfines, ¿no? Y si no, hacerlo. No, Ah, que el estrés, como es algo tan mm, conservado en la evolución, las respuestas al mm, estrés de cualquier tipo biológica son extremadamente conservadas en la evolución. mm. O sea, los mismos patrones de vocalización que cambian con los niveles de cortisol, ¿ya? Esos se tienden a conservar en la evolución. Entonces se me Ujú. ocurría la idea de poder buscar esos mismos patrones de vocalización en las ballenas cuando están expuestas a estos ruidos de las embarcaciones. Es Mm. como una idea, era como para Claro, poder... sí, uno podría tomar justamente un trozo como este y ver si hay un cambio, porque es un cambio en frecuencia. Sí, son vocalizaciones ultrasónicas y Mm, hay algunas muy conservadas, por ejemplo, en mamíferos terrestres entre roedores y humanos. Por ejemplo, en ujú. los humanos se puede cuantificar el estrés a través de la voz y lo mismo Ah, se puede hacer en roedores inferiores. mira. Entonces, lo que siempre he tenido la duda si en otros tipos de mamíferos como acuático es posible que esos patrones de Mm, vocalizaciones relacionadas con el estrés se han conservado y es posible cuantificarlo. sí, Eh, súper interesante, no lo sé, pero eh, yo creo que ahí es un tema. Sí, sí, eh, sí. sí. Gracias. Gerardo Soto tiene una consulta. Gerardo. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Ah, sí. parece que Sí. estabas muteado. Sí, en realidad tengo una pregunta corta y una pregunta larga. La pregunta muy corta, primero es, en esos detectores que tú tienes en los hidrófonos, ¿estás considerando todas las frecuencias o tienes una frecuencia restringida con las cuales están detectando ballenas? Sí, bueno, depende un poco del método que ocupamos. En el caso como el más básico, ocupamos la correlación de espectrograma. Entonces, por ejemplo, a ver, como acá, ¿cierto? Vamos a hacer un detector que solo ve se ve la flecha, ¿no? Se ve el cursor, Claro, ¿cierto? pero en términos de los datos, Susana, perdón que te interrumpa, más que de Ah, la sí, sí, sí. detección, en términos de los datos están siempre tomando datos en todo el espectro o espectro reducido. Perfecto. Bastante reducido. Y depende, realmente depende de si, depende de temas logísticos, porque mientras más alto, como tú sabes, ¿no? Más memoria y más baterías, o sea, más memorias particularmente nos va a ocupar. Y cuando tenemos un hidrófono anclado a 200 metros en Patagonia, ir cada 2 semanas a hacerle mantención no es factible. Entonces, depende un poco. Siempre lo hacemos lo más alto posible dentro de los fondos y las logísticas que tenemos. Entonces, en Corcovado estamos grabando a 4 kilohertz, que es bastante bajo para muchos de ustedes probablemente. Los hidrófonos de Juan Fernández, que solo le interesa realmente escuchar explosiones, graban a una tasa de muestreo de 250 Hz, muy bajo. Entonces, depende un poco de lo que se quiera hacer y en el norte estamos grabando a 24 kilohertz. Ah, entiendo. Oye, Pero perdón, sí. la otra pregunta que es un poquito más larga en dos términos, y yo creo que tú cubriste un poco lo que te quería preguntar en términos logísticos. En términos tanto biológicos como logísticos, aparte del movimiento, los problemas de ahora que han estado en emergente, como la literatura del sonido, el ruido y los problemas de detección de individuos, ¿cómo crees tú que la ciencia, tanto la ciencia como en términos de las limitaciones tecnológicas, está avanzando? ¿Cuáles son las nuevas ideas en realidad como para seguir Mm. haciendo ciencias?
Sí, o sea, yo en estas áreas particularmente, ¿no? De la acústica pasiva marina, creo que vamos a ver mucho más en las tecnologías de tiempo real. Creo que necesitamos mucho más información sobre el comportamiento acústico de los animales. Sin eso, no podemos, cuando vemos estos registros, necesitamos saber si en realidad la ballena anfibia solo canta en invierno, sea donde esté, ¿no? Entonces necesitamos mucho más información sobre el comportamiento vocal de estos animales. Y yo creo que vamos a ver también una mejora importante con todo este mundo de machine learning y otras cosas, otros approaches computacionales, de mejorar la rapidez de la detección y clasificación. Yo creo que esas son las áreas como que deberíamos, a mi gusto, estar mirando, ¿no? Para tomar decisiones, tecnología en tiempo real, la detección, clasificación más rápida para hacer más rápido el estudio y también las tomas de decisiones. Y información biológica básica, que es muy básica para los animales terrestres que no tenemos en ballenas y en muchas especies marinas. Muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas del chat. Pedro Contreras pregunta, ¿qué tanto puede afectar el ruido de los pontones de cultivos salmonídeos en la comunicación de las ballenas y otras especies? Bueno, yo creo que también Iván en su presentación a lo mejor tocará un poco esto sobre los invertebrados, los peces. Los centros de salmonicultura, así como a primera vista, tendrían como 3 fuentes, ¿no? de ruido. Tráfico, que va y viene entre los centros, barcazas que transportan alimentos, los peces, etc. El mismo ruido de los centros, sobre todo estas bombas de alimentos que son bastante importantes, y luego cualquier tipo de disuasivo acústico que se pone al centro para que los lobos marinos no se acerquen. Realmente los efectos del tráfico ya los mencionamos, y yo creo que eso no es menor, sobre delfines y ballenas. El ruido de los propios centros, yo creo que Iván ha hecho algunas grabaciones de esos sistemas de alimentación, y eso sin duda aumenta un ruido en bastante bajas frecuencias, creo, un ruido de fondo, que puede enmascarar, reducir el espacio de comunicación, el estrés, sobre todo de esos cetáceos que son más residentes, ¿no? Como los delfines, que son muy fieles a sus sitios. Y los otros son los disuasivos acústicos, que hay ya literatura publicada, el efecto de esos disuasivos, cuyos objetos son los lobos marinos, tienen un efecto particularmente en los delfines, porque ocupan las altas frecuencias que son las mismas frecuencias de los delfines. Entonces, así como a primera vista yo veo que donde hay que tener cuidado son más los cetáceos pequeños, los delfines, el delfín chileno, el delfín austral, por estos 3 posibles impactos acústicos. Perfecto. Gracias, Susana. Le voy a dar y pedimos disculpas al público porque hay también varias preguntas en el chat, pero en honor al tiempo vamos a concluir, y para eso le doy la palabra al profesor Mario Peña. Así, me corresponde nada más que agradecer a Susan por tenernos a bordo esta tarde en algunos de sus cruceros de observación y de investigación en estos interesantes animales y en este interesante ámbito que tenemos común con ella, que es la comunicación acústica. Tenemos otro navegante al cual debemos dar curso,
¿cierto? Así que como capitán de puerto, puede ser el papel que nos corresponde, entonces darle curso a esta otra embarcación, a este otro crucero, a esta otra navegación, para que, que yo creo que a cargo de la presentación de Iván, tenemos que probar su diapositiva en primer lugar tal vez, y luego vamos a presentarlo y vamos a escucharlo. Muchas gracias una vez más, Susan Bucham. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buena navegación. Quedamos guapos. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces.